Central FM. Equilibrio. Hablemos derecho. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Buenos Bien, días. ¿Cómo estás, querido? Nada, pues nada, estoy escuchando realmente. A lo mejor, ¿no irán a hacer la de Joker 2 en Puebla? En Puebla, sí. Puede ser, ¿verdad? Sí, con el protagonista. Con el protagonista Sí, de exacto. Barbosa. Bueno, hoy hablaremos de un tema que con la nueva reforma fiscal. ¿Qué son los CEFOS y qué son los CEDOS? ¿Y qué crees, Pedro? ¿No son primos hermanos de los elfos del Señor de los Anillos? O de los cedos, que son ¿No? unos cuates que tengo. No son primos hermanos. Odos, edos, Adadas. adadarás. Los CEDOS ¿Qué es eso? son las empresas, los CEFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas, Ajá. a los que le llaman las empresas fantasmas, que ahorita vamos a rondar sobre este tema. Y los CEDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Las primeras, los CEFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas, no existirían si los EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas, no las necesitaran. Claro. Son una correspondencia biunívoca, ¿no? Ok, nada más hemos hablado de la figura de los que facturan, pero no hemos hablado de la figura de los que deducen. Y ahí están todos los políticos. Entonces, aquí tenemos una correlación, una codependencia de unos con otros. Las empresas fantasma, que utilizar ese término es bastante aventurero. ¿Por qué, Pedro? Porque una empresa fantasma pues no puede ser fantasma porque está constituida ante un fedatario público. Los socios y accionistas están acreditados. Se presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria a través del apoderado legal y tomaron huellas dactiloscópicas de retina, hicieron firma electrónica. O sea, ¿realmente dónde está el fantasismo? O sea, no existen las empresas fantasmas. Lo que sí existe es una codependencia en estas dos empresas. Vamos a hacer recordar un poco de la historia de cómo nació la facturación en México. La facturación en México, antes, Pedro, se emitían con unos blogs, tú y yo lo debemos recordar, a lo mejor tú mejor que yo, ¿no? De una hoja blanca, una hoja rosa, una hoja verde, y les hacías a mano tus facturas. ¿Y sabes por qué Santo Domingo se hizo famoso? No se hizo famoso por la emisión de documentos apócrifos, sino porque ahí estaban el mayor número de imprentas que tú ibas y solicitabas que te hicieran tus facturas. Tus blogs con facturas. Entonces, empezó a evolucionar esta conducta. Con la evolución de esta conducta dijo la autoridad, híjole, no podemos detectar cómo están realizando las operaciones los contribuyentes para mejorar nuestra situación económica. Le cambiaron la forma y le pusieron QR a la factura a través de impresores autorizados, con un número de facturación que te decía del 1 al 150. Ya te los autorizaban y tú podías emitir los foliados. Y después dijo la autoridad, híjole, tenemos una conducta progresiva sobre la generación de deducciones en exceso. Vamos a generar la facturación electrónica. La facturación electrónica, y ahora nuestras autoridades lo toman como deporte nacional, la evasión, a través de la generación de facturas con empresas fantasma, que no se llaman fantasma, que son EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y con eso deducen para bajar su base gravable y pagar menos impuestos. Hicimos un análisis jurídico, hicimos un análisis económico, pero ¿qué crees que fue lo que no hicimos, Pedro? Un análisis cultural y social. Ya sabemos para qué están creadas las CEFOS, pero no sabemos por qué. O sea, culturalmente y socialmente no sabemos por qué esa conducta ha ido generando, ¿qué crees?, progresividad en una conducta hoy delictiva. Claro, es como si el huachicol existiera nada más porque se roba el combustible. Existe porque se compra lo robado. Entonces, estas empresas, EFOS y EDOS, hoy van a estar muy vistas por la autoridad, pero hoy han generado conductas híbridas, porque hay empresas que facturan operaciones simuladas, pero también esas mismas empresas facturan operaciones reales. Ahora, con las modificaciones estructurales que hicieron en el Código Fiscal, en el 113 bis, en el 109, en el 69b del Código, en el artículo 2 de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, en la Ley Nacional, o sea, todas las que tú quieras. ¿Crees tú que vamos con estas conductas
a contener que se sigan haciendo estas operaciones? No. Entonces, ¿qué crees que nos faltó? Ya encontramos el para qué sirven, pero no hemos encontrado el por qué generamos estas conductas. O sea, muchos dicen, es cultural, es que ya viene en el ADN del mexicano. No, no es cierto. Si no es una conducta que también el gobernante, pues también se vuelve contribuyente. Pero dentro de ¿sabes? La obligación tributaria nace en la Constitución. Y nace así en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución. Es una obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Así lo establece la Constitución. ¿Qué crees? Sí regulamos la conducta de cómo contribuir, pero no hemos regulado la conducta de cómo gastar. Hemos tipificado conductas, o sea, hemos dicho, estas conductas se considerarán delitos si el contribuyente lo hace, pero no hemos regulado las conductas por no gastarlo eficientemente. El día de ayer escuchaba el comentario del gobernador Bonilla cuando se refiere a los empresarios como puercos que chillan porque no pagan sus contribuciones. Atorados en un cerco. O sea, pero imagínate que ni siquiera se refiere a él como contribuyente, sino se refiere a una conducta clasista de decirle, eres empresario y chillas porque tienes que pagar. No chillan porque tienen que pagar, chillan porque no hay una retribución social. ¿No ven cómo hay un retorno del Estado de una forma eficiente de gastarlo? Claro. Ahorita va a haber vamos a entrar en el consenso del INEGI. Yo creo que sería importante para encontrar qué es lo que está sucediendo dentro de la conducta social y cultural del mexicano. Ya encontramos la legal, ya encontramos la económica, vamos a buscar la cultural y la social. ¿Estás tú de acuerdo con pagar impuestos? La respuesta tendría que ser sí, en la medida. En la medida, claro. Que tuviera yo una retribución por aquello que pago. ¿Y si a ti te gusta cómo gasta el Estado? El gobierno. El gobierno. No. Entonces, con eso vamos a hacer una diferencia de cuántos tipos de situaciones económicas hay en el país. Por eso los impuestos tienen que ser justos, equitativos y simplificados. ¿Y qué crees? Hay principios constitucionales, el principio de inocencia, el principio de legalidad, el principio de certividad jurídica, o sea, todos los principios. En materia fiscal, es el único, Pedro, en México, donde esos derechos, esos principios no son respetados. Tan es así que pues ahora, si no hay razón de negocio, si no hay sustancia económica, te voy a poder recaracterizar tu gasto y te lo voy a meter a no deducibles y voy a calcular un impuesto. Entonces, yo creo que no es entrar en la parte coartante ni de este gobierno. Esto tiene 15 años, Pedro. Ha ido aumentando la conducta evasiva del gobernado, no nada más del contribuyente. Porque el contribuyente es el que tienes detectado, sino el que gobiernas. El que gobiernas, ¿qué crees? No quiere contribuir. Pero no hemos hecho un análisis de por qué no quiere contribuir. O sea, ya vimos que lo tenemos que acorralar, ya vimos que lo tenemos que castigar, ya vimos que lo tenemos que meter a la cárcel, pero nunca, no nos hemos hecho la pregunta de ¿por qué? O sea, acercarse y decirle, por ejemplo, a Alex, oye, ¿por qué no? No es que no lo hagas, ¿verdad? ¿Por qué no pagas impuestos? ¿No? O sea, entrar en el per se, decir, el mexicano, ¿por qué no quiere hacerlo? O sea, el incrementar las penas, Pedro, ¿esto qué crees? No va a corregir la condición. Porque no la corrigió en el 2020, no la corrigió en el 2019, en el 2018. Yo todos los años tengo que comprar mi ley porque todos los días hay reformas. Fíjate que cuando iba a entrar López Obrador dijo que iba a establecerse una relación de confianza entre el contribuyente y el recaudador. Cuando dijo eso dije, yes, qué bueno que haya esa confianza entre uno y otro en función de que el contribuyente diga exactamente lo que es y que el recaudador capte aquello que sensatamente se le da por parte del mexicano que aporta. Pero si hay falta de confianza, o sea, si a mí me dan una maleta que baja de un avión y me dicen que ya fue revisada electrónicamente y después paso por la aduana y me dicen, ¿y qué trae? Ahí, entonces digo, bueno, ¿de qué es bronca o qué? ¿O te quieres agarrar a...? O sea, pasas por una línea verde y es porque no tienes nada que declarar. Pasas por una línea roja y estás consciente que tienes que declarar algo. En México no hay esa cultura, ni del gobernante ni del gobernado. Sí, la relación tributaria gobierno-contribuyente, contribuyente-gobierno es de las más dañadas en América Latina. ¿Sabes cómo se puede sintetizar todo esto? El gobierno no tiene confianza en el contribuyente. Y el contribuyente en el gobierno. Exactamente.
Entonces, aquí lo importante de generar nuevas leyes, Pedro, es el buscar por qué. Ya encontramos el para qué, ya encontramos la manera económica, ya encontramos la manera de castigar, pero no encontramos el por qué. Claro. Le buscamos y no lo encontramos. Y ahorita que vamos a hacer un censo del INEGI, yo creo que sería importante buscar una forma de acercarnos al ciudadano, al contribuyente y al no contribuyente, el saber por qué. Vamos a regalarle a los que no trabajan y no estudian dinero. Claro. Y se lo vamos a recortar al CONACYT. Sí, y fíjate, no hay castigo de manera equitativa para el que no lo ejerce, no ejerce el gasto de forma justa, proporcional. No hay castigo, pero para el contribuyente, si no lo haces, habrá un castigo y hoy será considerado delincuencia organizada, porque queremos incrementar tanto el castigo que con eso lo intentamos coartar y no va a ser así. Si es un favorito, tiene una dispensa de impuestos. Claro. Ah, pues mira, está muy interesante realmente el tema porque ¿saben qué? Tendría que volver el águila a devorar a la serpiente otra vez en un retake. Toma 2 y empezar México otra vez. Sí, claro. Vamos a hacer una breve. Gracias, Hamlet. Bueno, ya sabemos qué son los cefos y los cedos. Sí, y los cedos. Atrás. Hasta atrás, relojadísimo. Buenos días, Pedro. Buenos días. Vamos a hacer un corte. Aquí regresaremos con más.